Bueno, ayer habíamos planteado este problema, lo habíamos puesto ahí en el Classroom para que intentaseis hacerlo. Vamos a ver cómo se puede hacer o cómo se puede plantear, que bueno, había gente que tenía dudas. Yo os he puesto ahí lo primero sobre el dibujo, pues el nombre de los componentes que vamos a utilizar, la marca que tendrán en el esquema, dos contactores, siempre que tenemos doble sentido de giro en la fuerza, lo que tenemos que tener son los dos contactores en paralelo que me invierten dos de las fases. Vale, es lo que hemos hecho en una de las prácticas ya, la de inversión de giro. La segunda con motores consiste en hacer precisamente eso. Esa fuerza, siempre que tenga motor con doble sentido de giro, va a ser igual independientemente del mando que tenga, de las condiciones de mando. ¿Vale? La fuerza va por un lado, digamos, y el mando, que es el que controla la fuerza, ya en cada problema tiene sus condiciones concretas. Bueno, sería un portón horizontal, en este caso el enunciado no ponía las células, decía que bueno, se podía añadir, ya habíamos visto cómo. Lo primero que planteamos en el problema, los receptores que tengo o la manera en la que yo os decía que podíamos plantear. Los receptores que tenemos, K1M y K2M. Y vamos a poner ahí si tiene marcha, qué marchas tiene paro, qué paros tiene, realimentación que va a tener, porque estamos en mando por pulsos, incompatibilidad, dependencias, las 5 funciones que habíamos visto que tenían los componentes en los circuitos de mando, intentar buscarlas en el enunciado, ¿no? Porque luego sabemos que el paro lo hacemos con un contacto cerrado en serie, con la carga que estoy controlando, la marcha luego con un contacto abierto que le da corriente inicial a la carga. En paralelo con esa marcha pongo la realimentación, que es otro contacto abierto. De esa manera puedo componer, ¿no?, ya lo que sería un esquema básico. Le puedo añadir luego las incompatibilidades, que son contactos cerrados de otros receptores en serie, que quiero que no funcionen a la vez, o las dependencias, que son contactos abiertos en serie que hacen que si uno no está funcionando, el otro no pueda funcionar. Vale. Bueno, primero de todo buscamos los paros y los paros generales, ¿no?, que serán para los dos. Vale, como paro general aquí tendríamos la Z, ¿no? El S2 sería un paro general porque me va a parar todo el portón. La idea de esa Z es que yo la dejo enclavada y el portón queda parado en la posición en la que quede. Puede ser apretando, presionando el temporizador, puede ser en el medio. La posición que yo quiera lo puedo parar totalmente. Luego tengo otro paro general, que en este caso va a ser el térmico del motor. Recordar que cuando tengo un motor siempre tengo un paro general, que es la protección térmica. ¿Vale? Siempre la metemos ahí, ese paro general. Como son paros generales, esos paros los voy a poner en los dos. Este tiene el mismo paro. ¿Vale? Este tendría el S2 y el F3. ¿Vale? Si queréis, les podemos poner aquí, bueno, para indicar que son paros generales. Y a la hora de meterlo en el esquema, pues meterlo en primer lugar, ¿no? Es lo que va a estar aguas arriba. Luego, paros de cada movimiento. El movimiento de apertura se para con el final de carrera 2. Cuando llega a que la puerta está abierta, ahí se tiene que parar. Bueno, pues tendría aquí otra condición, que sería B2. ¿Vale? Y el cierre lo mismo, tiene otro final de carrera, que en este caso es B1, que le hace la parada. Además, me está diciendo el problema que el S1, cuando se está cerrando el portón, me tiene que parar el cierre e iniciar la apertura. Es decir, va a ser un paro también del cierre, el S1. Pues nada, metemos aquí también el S1. Como los pulsadores puedo poner varios contactos, pues nada me quita que un contacto abierto me esté dando marcha en una rama y un contacto cerrado del mismo pulsador me esté dando un paro en otra. ¿Vale? Lo habíamos visto también en la práctica de la inversión de giro, los que llegasteis, como para invertir el sentido de giro del motor pongo un abierto que me da la marcha a ese contactor, pero su cerrado me da el paro del otro, del contrario. La idea es la misma aquí. Y bueno, respecto a paros, creo que es todas las condiciones que tenemos para cada uno. Luego, en cuanto a condiciones de marcha, la marcha de la apertura me la da el S1 precisamente, es el que me da la marcha, ese pulsador verde de marcha es el que me inicia el funcionamiento. También la apertura, bueno, luego lo veríamos si metemos la célula, tendría ahí una condición de apertura de la célula. ¿Vale? En este caso vamos a hacerlo tal cual está el enunciado sin meter la célula, por no liarnos.
Luego en el 2, condiciones de marcha. El cierre está iniciado en este caso por tiempo. Es decir, voy a tener un K1T que va a ser la onda de marcha. Y ese K1T lo vamos a poner por aquí, la bobina. Esta va directamente, aquí sería simplemente una dependencia del B2, ¿no? Cuando llega que el portón está abierto, el contacto abierto del B2 alimenta directamente el temporizador. Está presionado todo el rato porque es lo que necesito para un temporizador retardado la conexión. Habíamos visto ya en la práctica del temporizador que si suelto si desconecto, paro la alimentación de la bobina del temporizador, se pone a cero, deja de contar. Y lo mismo, ¿no? Si yo le doy un toque con el B2, pero no lo mantengo, el temporizador no va a contar el tiempo, necesita tener señal. Entonces, en este caso es una carga que funciona por nivel, no necesito realimentarlo ni nada, simplemente es poner una rama donde el contacto abierto de B2 me alimenta el temporizador. Y ahí ya voy a estar contando el tiempo. ¿Y qué más? Creo que no tenemos más condiciones ahí. Bueno, ya nos quedaría señalar la incompatibilidad. Lógicamente vamos a tener realimentación de sí mismos en cada uno. Bueno, lo ponemos ahí. Y voy a tener una incompatibilidad del contrario, ¿no? Porque tengo un motor con doble sentido de giro y siempre van a ser incompatibles. Incompatible con K2M y el K2M tiene que ser incompatible con K1M. Vale. Dependencias en este caso para los dos contactores del portón no parece que tenga. Ese es el análisis que deberéis de intentar hacer para poder hallar la solución, si todavía no lo tenéis muy claro, ¿vale? Cómo funciona. Yo en lo que me baso para hacer la solución de este tipo es que es en el primer circuito que vimos, ¿no? En el relé autoalimentado. Cuando yo pongo los contactos de esta manera, esta es la orden de marcha, esta es la orden de paro, y esto de aquí es lo que llamamos la realimentación, ¿no? Vale. Esa es la base que yo utilizo para poder dar la solución. Por así decirlo, ese circuito es el que yo me tengo que saber de memoria cómo funciona para luego aplicarlo a los diferentes supuestos que yo voy a tener. Teniendo en cuenta que si necesito poner más paros, voy a ir añadiendo contactos cerrados en serie. Si necesito añadir más marchas, voy a ir añadiendo contactos abiertos en paralelo. Si tengo más incompatibilidades, que no aparecen en ese porque ese solo contemplaría las tres funciones principales, añado contactos cerrados en serie, igual que con el paro. La incompatibilidad se comporta exactamente igual que el paro. Y la dependencia sería añadir más contactos abiertos en serie, en este caso también. ¿Vale? La dependencia y la incompatibilidad, una es con contacto cerrado, otra con abierto, pero se comportan de manera muy similar. Yo siempre poner contactos en serie con la carga. Eso es lo que tendría que tener claro. Cuando me preguntáis, bueno, ¿y cómo sacaste la solución? O no sé sacar la solución. La manera es esa. No hay magia, es identificar esas funciones y luego traducirlas en el esquema que siempre se traducen igual. Vamos, el método sería ese, ni más ni menos. Luego a lo mejor en una máquina, por ejemplo, donde tengo un ciclo de funcionamiento, donde suceden varias cosas, como era la máquina mezcladora, pues a lo mejor en vez de atacar directamente los contactores, ataco un relé, un K1A, que va a ser el ciclo de funcionamiento de la máquina, y luego ya a partir de ahí voy encadenando los diferentes funcionamientos. ¿Vale? Con temas cuando voy encadenando temporizaciones, hay veces que eso es útil para conseguir que se enganchen secuencialmente diferentes cargas, por ejemplo, con tiempos o cosas por el estilo. ¿Vale? Pero en principio, el planteamiento más sencillo sería este de aquí. Veis por otra parte que es un problema muy parecido al usillo. Se parece mucho. De hecho, en la simulación que os voy a enseñar ahora, yo he pues metido el usillo que tiene el KDSIMU y me lo mueve como si fuera el portón, lógicamente. Vale. ¿Dudas hasta aquí? ¿Supisteis identificar lo que era cada cosa a la hora de hacer el ejercicio? ¿Qué es el principio?
Podéis hacerlo así con un esquema o también es útil a lo mejor con bolígrafo ir subrayando en el enunciado lo que es cada cosa. Un color para la marcha, otro color para el paro, por ejemplo, y vais subrayando. Cada uno tiene su método, pero sí es importante que os paréis un momento antes de empezar a resolver y lo identifiquéis lo que es cada cosa. Al final los dispositivos que tengo en el mando, habíamos dicho son de dos tipos, ¿no? Son los que llamamos entradas o sensores y son los actuadores, ¿no? Que son las cargas, los receptores que tengo en el circuito. Los sensores, que entran los pulsadores, los finales de carrera, todo eso, son los que dan las órdenes de mando que llamamos a los elementos del circuito. Entonces, lo primero de resolver es identificar qué órdenes de mando tengo. Órdenes de mando entendiendo como marcha, parada, eso tengo que identificarlo. Así como identificar qué elementos tengo de entrada, qué sensores tengo y qué actuadores tengo. ¿Vale? Otra cosa que me tengo que saber aquí de memoria para resolver el problema es que cuando tengo un motor con doble sentido de giro, la fuerza se hace de una determinada manera y se hace siempre igual. Eso me lo estudio, ¿no? Es un esquema que ya que me tengo que estudiar. Siempre tengo la misma solución, no hay... Ahí la creatividad está más limitada. ¿Cómo lo veis? ¿Dudas? Pasa nada por preguntar, ¿eh? Preguntar es primer paso para resolver las dudas que uno tiene. Bueno, vamos con la solución. Bueno, por partes. Aquí tenemos parte de fuerza a la izquierda, parte de mando a la derecha. En el K-décimo, para poder simular, se suelen hacer los dos en el mismo esquema. En esquemas reales de instalaciones se suele separar en planos distintos. La fuerza por un lado y la marcha por otro, como tenéis, por ejemplo, en la práctica, ¿no? En la práctica tenéis la fuerza en la primera cara y el mando en la segunda. Pero bueno, es lo mismo, lo que se hace es sacar las líneas de alimentación del mando con unas flechas que me indican que pasa al otro esquema. Parte de fuerza. Vamos a recordar lo que tenemos aquí. Dos protecciones generales, ¿vale? Esta parte de aquí es la parte de protecciones generales. Estas dos de aquí, que sería protección magnetotérmica y diferencial. Eso me protege todo el cuadro, ¿vale? Eso me protege todo el cuadro. Luego, siguiendo en el esquema de fuerza hacia abajo, aguas abajo. Esta protección de aquí es la protección contra cortocircuitos del motor, ¿vale? Eso me protege el motor contra cortocircuitos. Luego, los dos contactores, esto sería la parte del accionamiento, la conmutación de corriente, el elemento de conexión-desconexión del motor, que tengo dos, uno para cada sentido de giro, y lo único que hacen pues es invertir, en este caso, la fase 1 con la fase 3, ¿no? Veis que está la 1 con la 3 y la 3 con la 1 a través de los polos de los extremos de cada contactor. La fase 2 no la invierte, va en el mismo sentido en cada uno de los dos. Era lo que teníamos que hacer para conseguir que el motor gire en sentido contrario. Invertimos el campo magnético giratorio y el motor gira en sentido contrario. Aquí tendríamos la protección térmica también del motor. Es del motor porque esta la ajustamos, decíamos, al valor de corriente que absorba el motor en las condiciones máximas en esa máquina y me va a proteger si queda agarrotada, si pierde una fase, si hay un arranque excesivamente lento, bueno, todas esas cosas que vimos. Luego ya nada, tendría las bornas de salida al motor y el motor propiamente dicho, ¿no? Le sacamos siempre el conductor de tierra porque por medida de seguridad. Las bornas del circuito de fuerza, estas bornas de aquí y estas bornas de aquí. ¿Vale? Esas son 8 bornas en este caso porque tengo neutro y tierra. Son las bornas del circuito de fuerza. Bueno, la tierra tendría un concentrador con varias, ¿no? Entraría por arriba, saldría por el otro. Aquí no la he dibujado en la entrada, pero entraría por ahí también. Duda respecto a la fuerza, esta es siempre igual, es memorizarse ese circuito. Cuando tengo inversión de giro lo tengo que hacer así. Tengo variantes como es poner aquí una protección magnética, por ejemplo, o sustituir esta y esta por un guardamotor aguas arriba, aquí. Es la otra opción que habíamos visto en la teoría. En el examen probablemente os doy yo ya un esquema de K-décimo para que modifiquéis donde la fuerza
probablemente venga hecha. Y ya os voy a sacar estas líneas, la protección de mando, y lo que tenéis que empezar a hacer empezará seguramente, digo por lo que hice otros años, todavía no tengo preparado el examen, pero normalmente vuestro trabajo empieza a partir de aquí. Sí. Lo primero que hacéis en el examen es bajar del Classroom el ejercicio, le ponéis el nombre que será vuestro número de lista, guión bajo, vuestras iniciales, guión bajo, y una palabra que os pondráis, como siempre. Le dais un primer guardado y a partir de ahí trabajáis en él y luego lo subís. Ese mismo archivo lo subís al Cadesimo. Vale. El otro no hace falta que lo borréis ni nada, subís el nuevo y está. Hay una parte para la teoría que es de test y probablemente hay alguna pregunta corta de escribir ahí en el ordenador y luego la parte del ejercicio de diseño. Va todo en el mismo formulario, el ejercicio hay que subirlo en el formulario mismo, ¿vale? El archivo del Cadesimo. La idea de hacerlo en el Cadesimo es, por un lado, velocidad, que lo podáis hacer más rápido que dibujando. Segundo, que yo lo pueda entender, porque muchas veces cuando lo dibujáis, experiencia de otros años, hay partes que he hecho abajo porque no se entiende, ni la rotulación, ni lo que pone, ni... Está tan sumamente chapucero que no se llega a ver bien cómo funciona. Y luego por poder simularlo también cuando lo corrijo para ver si va mucho más rápido que no analizándolo en un papel. Vale. Bueno, vamos con el circuito de mando entonces. En este caso he puesto una señalización de disparo del térmico únicamente, no he puesto más señalización. La señalización no la pone el problema, no habría por qué ponerla. El problema realmente no me pone ninguna señalización. ¿Qué señalizaría en un portón de este tipo? Bueno, podréis una única luz que señalice cuando el portón está en funcionamiento, abriendo, cerrando, contando el tiempo, sin más, y con eso valdría, yo creo. Y a lo mejor si queréis en el cuadro, junto con la señalización del térmico, una de puesta en tensión y parada. Pero bueno, en el examen os indicaré lo que quiero que me pongáis de señalización. Expresamente os diré que señalicéis esto y esto y esto. Vale. Bueno, las órdenes que hemos puesto aquí, para el 1, 2 paros generales y el B2 de paro, ¿no? Si vamos al esquema, veis 2 paros generales, que son estos dos de aquí, ¿vale? Que como son generales, fijaros que son comunes a esta rama y a esa rama también. A las dos ramas de los dos contactores, su corriente tiene que pasar por esos dos paros generales. Por eso los pongo justo al principio. Bueno, ¿qué más? El paro particular, que sería el B2, ese final de carrera es el que me para el portón cuando se ha abierto del todo, solo está en la rama ya del K1M porque solo me para el movimiento de apertura del portón. Y la incompatibilidad que estaría aquí debajo. Claro, es que la incompatibilidad de efectos del circuito es como si fuese un paro. Tiene funcionalmente una diferencia de concepto porque la incompatibilidad impide que algo entre en funcionamiento, mientras que el paro me para algo que está funcionando. Pero la ejecución en contactos es la misma. Es un contacto cerrado en serie. De hecho, cuando programemos en el autómata, trataremos exactamente igual las paradas que las incompatibilidades. Reciben el mismo tratamiento de normas, se hacen igual. Luego en el otro, en el segundo, bueno, los paros generales igualmente, B1 y S1 como órdenes de paro. Aquí tendría los dos paros particulares que estarían ahí, en serie con la bobina del K2M. La orden de marcha, que sería el K1T, el temporizador. Y la incompatibilidad que está debajo, ¿no? Esa de ahí, que sería la incompatibilidad, para que no pueda funcionar si está funcionando en otro. Recordad que aquí la incompatibilidad es imprescindible. Un motor con doble sentido de giro, si entran los dos contactores a la vez, hago corto. Entonces hay que impedir por varios medios de que no entren. Aquí no está dibujada la incompatibilidad mecánica, que es una pieza que metemos entre los dos contactores para que mecánicamente me impida que uno entre, aunque lo alimente, si el otro entró previamente. Es una pestaña de plástico, es muy sencillo el mecanismo, pero bueno, efectivo, porque impide que uno se mueva si el otro ya se ha movido. No lo hemos puesto, pero en un supuesto real habría que ponerlo.
los fabricantes venden ya un bloque, que es el bloque que llaman inversor, que ya tiene los dos contactores con el acoplamiento mecánico en medio y con los puentes de la inversión de giro hechos con cable rígido, lo cual lo hace mucho más cómodo a la hora de instalar. Bueno, y luego nos quedaría en la rama de la derecha el temporizador, que simplemente va con el final de carrera. Esta conexión yo la saqué aguas arriba del paro, pero quizás hubiese sido mejor sacarlo aquí. Vale. ¿Cuál es la diferencia de sacarlo arriba o sacarlo abajo? Bueno, si yo dejo, por ejemplo, el portón abierto y lo paro con la seta, tal como lo tengo yo hecho ahí, el temporizador estaría alimentado todo el rato. Voy a tener por la bobina del temporizador pasando corriente. Si lo voy a hacer durante mucho tiempo, voy a tener periodos largos donde dejo el portón abierto, pues bueno, no es interesante tener una bobina continuamente con corriente porque va a estar perdiendo vida útil, ¿no? Ese temporizador me va a durar menos que si yo saco la alimentación aguas abajo. Si voy a dejarlo periodos largos de tiempo con el portón abierto con la seta, mejor la conexión que os he dibujado, ¿no? La saco aguas abajo de la seta para que el temporizador quede completamente desconectado también de la corriente y no esté continuamente circulando corriente por él. Pero bueno, en este caso yo lo había hecho de otra manera porque, bueno, se supone que un portón, si lo tienes funcionando, no va a ser para tenerlo abierto, ¿no? Continuamente. Si este fuese un ejercicio objeto de examen, yo admitiría en este caso las dos soluciones. Para mí sería válido. Sacarlo aguas arriba, sacarlo aguas abajo de la seta, para mí estarían bien las dos, porque cada una tiene sus diferencias, pero bueno, el enunciado tampoco os da datos, ¿no? Para poder tener un criterio y decir lo hago de esta manera, lo hago de la otra. Pues este sería un problema simple con órdenes de paro y marcha también simples. Vamos a verlo funcionar para que veáis. Creo que lo tenía abierto por aquí. Vale, ahí le metí el usillo para... El usillo lo tenéis ahí en el menú de los motores. Nada, entráis dentro de él. Le ponéis los captadores que tiene, el B1 y el B2, en mi caso, y el K1M y el K2M. Y se le pueden añadir captadores por el medio para hacer más cosas. Nada, cerraríamos las dos protecciones generales, la protección del circuito de mando, y nada, ahora si damos marcha, el portón avanzaría, presiona al final de carrera, ves que ya está contando ahí el temporizador. Cuando llega el tiempo me cerrará el contacto, lo acaba de cerrar y me pone en marcha el K2M. Y ahí se para, ¿no? Sería la secuencia completa. Si le damos la apertura, voy a darle la apertura ahora cuando está cerrando para ver la inversión, ¿no? Está contando el tiempo. Le doy, por ejemplo, ahí y se abre de nuevo, ¿no? Bueno, en este caso le he metido el usillo para no estar también presionando los finales de carrera, y, pues, es más cómodo para simular. Lo hace él solo, simplemente tenéis que dar las órdenes que daríais en el... Y no tiene más ni menos. No sé, le dais una pensada y nada, me preguntáis a través del Classroom porque ya hasta el miércoles que tenemos el examen ya no tendremos más clase, pero bueno, por la tarea misma me podéis preguntar. Esta bombilla tendría la función de señalizar que dispara el térmico. Si por ejemplo está funcionando y se me traba el motor y salta ahí el térmico, se enciende la señalización. En la práctica del arranque directo, la inversión de giro, una de las dos, tenemos conectado ese contacto. Si le damos a la pestañina de test que tiene el térmico, podemos ver cómo se enciende. Vale. Recordar que el térmico tiene tres controles principales. Tiene un botón rojo que actúa sobre el contacto cerrado, solamente auxiliar. Es para comprobar de que desde el térmico me para. Luego tiene uno azul que es para rearmarlo y una pestaña que hay que moverla con la punta de las tijeras o con un destornillador pequeño, que lo que hace es
abrir todos los contactos, bueno, abrir o cerrar, maniobrar todos los contactos del térmico. Te cierra el abierto, te abre el cerrado auxiliar y los 3 de fuerza te los abre también. Y es cuando lo que tengo que hacer para verificar la señalización, porque con el botón rojo el abierto no me lo mueve, solo me mueve el cerrado. Nada, echarle un vistazo y si tenéis alguna duda todavía, por la misma tarea esta del Classroom podéis preguntar y si lo había tiempo os contesto. Vale. Esto no tiene más truco que miréis los que hemos hecho y intentéis entenderlos. Vale. Si encuentro alguno más, que creo que tenía alguno más resuelto, os lo dejo por ahí mañana, por ejemplo, y le echáis un vistazo también. Vale, uno con solución para que podáis mirarlo. Es importante, y era un poco la idea que tenía del curso, que cuando hagáis las prácticas, bueno, ahora ya vamos a tener el examen, ya tendríamos que haberlo hecho, pero cuando se hacen las prácticas hay que intentar trabajar también esto, entender cómo funciona ese circuito de mando que me están dando. A veces hay que hacerlo pues para poder entender qué modificación tengo que hacer. Lo que pasa es que, bueno, la modificación ya entiendo que una vez que la hace un grupo o dos grupos, el resto la copiáis y ya no la discurrís. Lo cual, bueno, me da rapidez en el trabajo en el taller, pero me quita la parte de comprensión, de saber lo que estamos haciendo. Pero bueno, el otro día lo comprobé, no sé si era en este grupo o en el de grado medio, pero alguien estaba montando una modificación y realmente no tenía ni puñetera idea de qué es lo que estaba montando. Creo que fue en grado medio. Incluso no sabía ni para qué servía ninguno de los componentes que había en el tablero. No sabía cuál era la marcha, no sabía cuál era el paro. Esas cosas en la práctica hay que trabajarlas un poco. La práctica, de momento, lo que hemos hecho básicamente es montar un circuito como, voy a decir, como monos. Un mono no sé si sería capaz de montarlo. Igual si lo entrenas, igual sí que es capaz. Pero voy a decir como autómatas, ¿no? Como, no sé. Voy a decir también como chinos, pero no es políticamente correcto. ¿Me entendéis? Una tarea que hago mecánicamente sin tener que pensar absolutamente nada. Y realmente montar un cuadro con un esquema puede llegar a ser esa tarea, una tarea repetitiva, pero aquí tenemos que intentar sacarle un poco de jugo a los esquemas. Aparte de montarlo, tengo que entender cómo funciona. Empezaremos enseguida con el tema de las averías y para las averías, si no entiendo cómo funciona el esquema, no puedo solucionarla. De hecho, cuando lleguéis a una instalación real, si no tenéis esquema, la primera tarea será intentar entender cómo está conectado eso. Polímetro para ver qué conexiones tiene, por pura lógica a veces de cómo funciona una determinada máquina, se puede sacar más o menos, pero bueno, la lógica a veces no funciona porque las máquinas sufren modificaciones, no siempre hechas por manos expertas, entonces alguien que se cree que sabe mete mano, puentea cosas, anula cosas, hace, bueno, la creatividad humana que no tiene límites, ¿no? Entonces tenemos que entender los esquemas, para poder. Por eso estamos haciendo diseño. No, esto no está hecho con la idea de que lleguéis a una empresa y os vais a poner a diseñar un circuito de mando. Se dio el caso rara vez, yo cuando era tutor de CCT, de alguna empresa que algunos sí que le mandaron diseñar. No, por ejemplo, que estaba en una empresa que hacía máquinas, construía máquinas de este tipo con un automatismo para la industria alimentaria. Eran máquinas sencillas, embotelladoras, máquinas que hacían cortes, no llegaban a ser líneas de producción, eran máquinas a lo mejor de un par de metros de largo. Tareas sencillas, ¿no? Poner chapas en botellas, para pequeñas industrias, bueno, llenar botes, hacían cosas de ese tipo. Y le mandaron a hacer un par de esquemas para una máquina, pero es el único caso que se me ha dado de tener que diseñar. El diseño, la finalidad que lleva es luego las averías. Si yo sé diseñar, es que he entendido cómo funciona la instalación. Y una vez que la he entendido, puedo solucionar lo que sea. La eterna avería que tenemos en el tablero, ¿no? Es que le doy al pulsador de marcha y cuando suelto se apaga. Bueno, y un contacto en las funciones que tienen esa función precisamente, que es cuando yo suelto el pulsador, mantener funcionando la carga. Esa es la función del contacto de realimentación. Si cuando yo suelto veo que no realimenta, la avería ya sé que la tengo en la realimentación, no tengo que dar más vueltas. Cuando vais a solucionar la avería, lo importante es
focalizar dónde está, porque a partir de ahí la vais a solucionar. Es decir, ir descartando todo lo que está bien. Lo que está bien, vale, está bien, ya no lo miro. Por eso os insisto muchas veces cuando probáis el esquema. Lo primero de todo, ver que no funciona, pero fijarse en qué es lo que no funciona. Porque lo que sí que funciona está, ¿no? Por ejemplo, el típico esquema que lo montáis y los relés o los contactores funcionan perfectamente, pero las luces no van. Es que no me funciona, es que no me funciona. Y mirando, a lo mejor estáis mirando por donde los relés, ¿no? Los relés no lo mires. El relé como mucho vas a mirar los contactos que van a las lámparas, pero el resto, la bobina está perfecta, funciona, se queda enclavada. No sé si me explico. Aparte ya de las tensiones, claro, es mucho más práctico. Las tensiones de las cosas, como consejo práctico, mirarlas siempre. ¿Qué tensión, qué corriente, los valores eléctricos, mirarlos? Porque los damos por supuestos y no siempre es así. Y mirar también los diámetros para embornar, que a veces nos juegan malas pasadas. Una cosa es escoger por un catálogo un componente, luego si tengo que meter una sección de cable de 50 y no puedo embornar 50 en ese componente. Hay que mirar siempre, siempre el diámetro. Yo tuve alguna desagradable experiencia con eso, por eso os lo digo. Mirar siempre, cuando elegís un componente por catálogo, qué diámetro máximo de cable es capaz de embornar. En muchos automáticos, por ejemplo, de vivienda, creo que son 35 milímetros cuadrados. Llegáis, por ejemplo, con una línea muy larga que se ha aumentado sección porque haya de tensión, ojo porque vais a tener un problema. Bueno, no me enrollo más. ¿Hay dudas o hay algo que queráis preguntar? Es el momento. Y sin miedo que no pasa nada, ¿eh? No, aprendidos no nacimos ninguno. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí y el miércoles que viene a ver si os sale bien, que espero que sí.